Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto inmenso de estar con todos ustedes con la cuarta y última sesión del curso sobre las coaliciones obreras, sobre su conformación, su trabajo, cuáles acciones pueden ejercer, cuáles deben ejercer y cómo es el ámbito de relación que tenemos con el gobierno mexicano y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Les tengo un material, se los voy a compartir. Las coaliciones obreras, el ejercicio de sus derechos de coalición. Muy interesante tema. Fíjense que antes de hablar de las coaliciones obreras y las acciones que deben ejercer, vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Qué es la conciencia de grupo? La conciencia de grupo obrero es la identificación activa y crítica de los trabajadores con sus condiciones laborales, sus derechos colectivos y sus capacidades de transformación social. En el marco mexicano, de las leyes mexicanas y de la OIT, esta conciencia se traduce en la normativa y organizativa con el Convenio 87, que garantiza el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin ninguna autorización previa. La coalición o todas las coaliciones obreras de nuestro país no necesitan ninguna autorización por parte del gobierno mexicano. Esto es súper importante. También el artículo 123 constitucional, en el apartado A, la fracción decimosexta, reconoce el derecho de asociación sin autorización previa. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 354 y 355 defiende que la coalición es una forma legítima de organización obrera, incluso frente a las autoridades, y en algún momento no tuvo personalidad jurídica, pero ya la tiene. La conciencia obrera se traduce entonces en la formación de coaliciones, sindicatos y redes de defensa colectiva. Así es, la conciencia de grupo obrero, la conciencia de clase obrera, se tiene necesariamente que transformar en esta necesidad de organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nadie los va a defender. Esa es la realidad. La participación activa en la negociación colectiva por medio de una coalición está amparada en el Convenio 98 de la OIT, que protege el derecho a negociar colectivamente sin interferencias. También en el artículo 390-A de la Ley Federal del Trabajo y los siguientes, se regula el procedimiento de negociación colectiva auténtica. La conciencia obrera es, entonces, la traducción en la exigencia de contratos colectivos legítimos, revisiones periódicas y participación democrática. Para esta conciencia de clase es muy interesante que la OIT tiene un programa, el programa Observar en México, que promueve la capacitación en libertad sindical y negociación colectiva. Sobre este programa Observar de la OIT vamos a hacer un programa especial porque es muy importante, muy interesante, y a mí me gustaría que, perdón, todos los trabajadores que están aquí en el Centro Digital Laboral tengan acceso a este programa Observar. También la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 390-B, exige que los trabajadores sean informados y consultados sobre los contratos colectivos. La conciencia obrera se traduce en procesos de formación jurídica y organizativa política para fortalecer la autonomía sindical. Acciones colectivas y movilizaciones legítimas de la coalición obrera, así es, todas son movilizaciones legítimas. El artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo y los subsiguientes nos dicen cómo se debe regular el derecho de huelga como una expresión máxima a la conciencia colectiva, y la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que incluso las coaliciones temporales pueden ejercer acciones colectivas si representan intereses legítimos. Es entonces que la conciencia obrera se traduce en paros, huelgas, manifestaciones y acciones de presión organizadas y pacíficas para lograr los fines del grupo obrero.
Vigilancia y exigencia del cumplimiento normativo. Así es, también estas son acciones de las coaliciones obreras. El convenio 81, fíjense, este es muy interesante, de este casi no hablamos y es muy importante. El convenio 81 de la OIT regula la inspección laboral y la denuncia de estas violaciones. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acaba de lanzar la semana pasada una nueva plataforma para denuncias de la cual también tendremos un programa especial. En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 540 y siguientes, se regula la inspección laboral y la denuncia de estas violaciones. Es entonces también que la conciencia obrera se traduce en la exigencia activa de condiciones dignas, seguridad social y respeto a los derechos adquiridos. La conciencia de grupo obrero, no es abstracta, compañeros, no es solo una idea que está pues en la mente de cada quien y que no se puede materializar. Claro que sí, se traduce en organización, acciones, formación, negociación y vigilancia conforme a bueno, claro, al marco normativo de nuestro país, a los estándares internacionales marcados por la Organización Internacional del Trabajo y también pues al marco jurídico internacional y nacional. Las coaliciones laborales son el primer paso para institucionalizar esa conciencia y convertirla en un poder transformador. Según la Suprema Corte de Justicia y la Ley Federal del Trabajo, las coaliciones obreras tienen un papel estratégico en la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Esto es interesantísimo porque la coalición es una figura muy nueva. Apenas tiene un año de vigencia en nuestro país. Antes no existía, el año pasado todavía a estas fechas apenas estaba iniciando el reconocimiento de la personalidad jurídica de las coaliciones obreras. Las acciones que pueden llevar a cabo estas coaliciones tienen un fundamento legal que están en los artículos 354 que reconoce de la Ley Federal del Trabajo, que reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones como derecho fundamental, y el artículo 355 donde se define la coalición como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. ¿Cuáles son entonces las acciones que deben llevar a cabo las coaliciones obreras? Son las siguientes. La defensa de sus intereses representando a los trabajadores ante el patrón y las autoridades laborales, promoviendo condiciones laborales dignas de seguridad social y de respeto a los derechos adquiridos. Fíjese qué interesante, eso acaba de salir en una tesis súper nueva. La negociación colectiva preliminar. ¿Por qué? Porque la coalición puede actuar como una instancia previa a la formación de sindicatos e impulsar acuerdos temporales sobre salarios, jornadas, descansos y prestaciones. También las coaliciones obreras son las iniciadoras de las movilizaciones y protestas pacíficas, paros técnicos o meetings para visibilizar sus demandas, donde se coordinan acciones con otras coaliciones o sindicatos para fortalecer la presión social. Esta conciencia de clase tiene que permear en el grupo social. También intervienen en conflictos laborales participando en procesos de conciliación o mediación ante los tribunales laborales, apoyando a trabajadores en despidos injustificados, discriminación e incumplimientos contractuales. La más importante de todas es la que sigue a continuación, la educación y formación jurídico-laboral. ¿Por qué? Porque la coalición es la encargada de difundir información sobre derechos laborales, sobre la capacitación a los trabajadores en mecanismos de defensa, como los juicios laborales y también el juicio de amparo. Es así que las coaliciones obreras son una vigilancia del cumplimiento normativo que supervisa a los patrones y a las autoridades laborales con el cumplimiento irrestricto de la Ley Federal del Trabajo y de los contratos colectivos, las normas de seguridad e higiene y también muy importante denunciar ante autoridades laborales cualquier violación sistemática a los derechos de los trabajadores. Aunque las coaliciones obreras en este momento no tienen un marco jurídico propio, porque solo tenemos dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, sí tienen personalidad jurídica y son el inicio, en el caso, de los sindicatos. Este es el germen creador de un sindicato, la coalición obrera, y puede participar
en procedimientos administrativos o judiciales cuando se representan los intereses comunes y legítimos de la base trabajadora. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y que participen del curso. Por favor, les pido que todos los que están presentes y los que están viendo el video, por favor nos hagan el favor de mandar su correo electrónico al correo de aquí del Centro Digital Laboral para que se les haga llegar la constancia de participación de este curso. Les agradezco mucho su atención. Recuerden que un trabajador informado siempre tomará mejores decisiones. Buenas noches.